propósito de esta noticia que por supuesto ha sido ya comentada en la mañana y en todos los medios en general, que es pues efectivamente este espionaje a la oposición denunciado por Correo Semanal. Hemos hablado con el director de Correo y este es pues una pequeña muestra de algo que por supuesto es bastante más vasto, y que la pregunta es en verdad cuánto de esto se ha hecho insólitamente o ha crecido ahora, porque yo esta mañana partía de un convencimiento un tanto pesimista, es decir, que en general los servicios de inteligencia suelen ser utilizados por casi todos los gobiernos en pro de saber qué pasa con los ciudadanos y básicamente con los opositores, para, en fin, enterarnos de sus movidas. No es muy legal el tema, pero sin embargo hay pues esta costumbre subrepticia. General, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que le hago es esa. ¿Es acaso algo excepcional o se ha hecho en anteriores ocasiones, o se puede sospechar que en realidad parte de la función de la DINI, ¿qué es la DINI? ¿De quién depende la DINI? Corresponde también a ver qué pasa con los opositores. ¿Qué hacen? ¿Con Muchas gracias, Raúl. Un saludo cordial a todos los ciudadanos que nos escuchan. Indudablemente que en todo país la inteligencia es importantísima. La inteligencia tiene que ser el soporte mediante el cual el Estado y los gobiernos que participan en etapas como administradores del Estado, entonces requieren de información que les permita adoptar la toma de decisiones más importantes. Pero indudablemente cuando la inteligencia se va desviando de su razón de ser, de sus objetivos, y se ingresa al campo político a perseguir o a estar escuchando lo que la oposición hace o no hace, entonces ya se desvirtúa realmente lo que significa su esencia de la inteligencia. La inteligencia es vital para todo Estado. No solamente hay inteligencia aquí en el Perú, en todos sitios. Y además es inteligencia en relación externa, con los países vecinos, también, con el mundo, obviamente que sí. Y también interna. También interno. Ese es un tema normal y natural que todos los estados lo realizan. Ahora, ¿quién establece los límites? Los límites, por lo menos para la inteligencia interna. Los límites están fijados en la ley, porque, por ejemplo, la DINI tiene un director y hay un director ejecutivo. La DINI tiene... ¿De quién depende la DINI? Depende del presidente de la República a través de la presidencia del Consejo de Ministros. Ajá, o sea, ahí el Ministerio del Interior tiene poco que ver, o parte tiene que ver. Es que la DINI tiene la cabeza del sistema, es la cabeza del sistema. ¿Y quiénes forman parte de ese sistema? La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia de la Policía, la Dirección de Inteligencia y Seguridad de la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia Naval y la Dirección de Inteligencia del Ejército. Ya. Entonces, todos ellos coadyuvan a que esa información se concentre, se centralice en la DINI y de allí, obviamente, a la Presidencia de la República. ¿Que recibe reportes semanales, diarios? Dependiendo el presidente, de la disponibilidad de tiempo del presidente. Ahora, ¿por qué es importante la información? Porque hay una serie de campos que la inteligencia es la que recepciona información. Por ejemplo, el campo político, el campo psicosocial, el campo militar, el campo policial, el campo sociológico. Entonces todos estos campos se van actualizando semanalmente para que el presidente o los ministros o el presidente del Consejo de Ministros estén pasando por esas salas donde se les hace una demostración, una explicación de cómo están yendo, por ejemplo, los conflictos sociales. Son radiografías del momento. Exactamente. Entonces, ¿eso qué permite al poder político? Tomar decisiones
para que no se salgan de la vía, de la autopista, para que sus decisiones sean coherentes. La inteligencia es importante en un Estado. Bueno, pero por ejemplo, si a mí me dicen, digamos al ministro, al presidente, me dicen, mira, la verdad todo parece indicar que están complotando los apristas, que están complotando los fujimoristas. ¿Qué hace inteligencia? ¿Qué hace la DINI? ¿Qué hace el presidente? Le dice a la DINI, oye, averíguame esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Puede hacer eso? ¿Puede o no? Claro que sí, seguramente... No, de poder puede, pero digamos, por reglamento, por ley, está permitido. Pero por supuesto que no se puede convertir una herramienta de Estado valiosa en perseguir opositores. Ahora, la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Najara, a través de su cuenta en Twitter, ha dicho que eso no es verdad, que este tipo de prácticas no democráticas no está permitido en este gobierno y que no hay ninguna directiva. Y el ministro Urresti, en su estilo, que no vamos a repetir acá, más bien ha dicho que este es un montaje de Lapra y de Alan García. Bueno, pero mira, remontémonos al tema del presupuesto. A ver. El año 2010 el presupuesto fue de 9.5 millones de soles. ¿Presupuesto para DINI? Para la DINI, para inteligencia. Para inteligencia. El 2011, 9.4 millones. El 2012, 18.133.000. El año 2013, 73 millones de soles. El año 2014, 68 millones. Alguien tiene que salir a explicarnos ¿Para qué ha sido ese aumento? ¿Para qué se aumentó? ¿Qué se ha comprado? ¿Qué ha variado? Eso tienen que salir a decirnos. Lejos de salir inmediatamente a poner parches y salir de, oye, esto no es así, yo creo que esto amerita una explicación del gobierno en qué se está gastando este dinero que hoy en día tiene la Dirección de Inteligencia Nacional. Sí. Bueno, y, digamos, hemos conversado pues con el director de Correo Semanal y preguntándole de dónde es su fuente de información. Y él dice que eso lo ha recibido casi directamente de personal de la DINI. O sea que sí está operando así, digamos, no es un invento. No es un Ahora, obviamente. Le vuelvo a preguntar, como inicié en el comienzo, como dije en el inicio de la conversación. ¿No es esta una práctica común que no tiene cómo resolverse, ni tampoco tiene uno por qué estar predicando, diciendo yo espío a mis opositores, en fin, ¿no? ¿Es una práctica que ocurre normalmente en los gobiernos o no? Podría ocurrir, Raúl, podría ocurrir, pero yo creo que lo más importante es la transparencia, porque a las finales todas estas cosas que empiezan vedadas acaban publicándose, acaban haciéndose, claro, porque la gente se convierte en un escándalo. Se convierte en un escándalo. Tarde o temprano te pasa la factura. Entonces, lejos de que esto sirva al gobierno, por el contrario, este es un escandalete que van a tener que salir a justificar de dónde se ha gastado todo este dinero. No se olviden que Careta denunció que se habían comprado equipos, y la información que se tiene es esa, que se han comprado equipos de interceptación, que se han comprado equipos de chuponeo, bueno, de seguimientos. En este gobierno, a pesar de que lo han negado, y evidentemente, si a usted le pregunta, oye, ¿estás espiando a la oposición? Van a decir que no. Pero le pasó a Fernando Rospigliosi, por ejemplo. Exacto, eso es lo que iba a decir ahorita. A Fernando Rospigliosi fue igual, y le hicieron toda una telenovela, que a las finales no era esa persona, sino que era la otra, etcétera, etcétera. Bueno, es que la verdad es que yo no trato de justificar la cosa, sino simplemente digo que en verdad es una práctica siendo vedada a la que suelen recurrir los regímenes. Cuanto más autoritarios, con mayor razón. Obviamente. Cuando hay un propósito en realidad de decir, por la sospecha, por el temor, por el miedo político, están complotando contra mí, hay una serie de movidas contra mi gobierno, porque aquí entra también pues un poco la neurosis política, digamos, del temor, y entonces empieza a creerse que hay peligros y enemigos en todas partes. Entonces, si esto es así, además los propios miembros de la inteligencia
también me ponen nervioso. Si esto es así, yo digo, bueno, averigüenme, pues, a ver. El que quiere más presupuesto, el que quiere comprar más cosas, indudablemente saca una nota y pone nerviosas a todo el mundo, de rey a paje, ¿no? Entonces eso también indudablemente que se da, ¿no? Pero yo considero que el arma de inteligencia es importante, pero obviamente, como tú bien lo dices, genera pues esa inquietud de saber qué está haciendo mi opositor, claro, para en base a eso querer moverme. Pero esas prácticas y al definitivamente esos males consejos rebotan. Son antidemocráticos. Son antidemocráticos y rebotan. Vamos a escuchar al congresista Josué Gutiérrez, que telefónicamente también nos va a dar su opinión con respecto a esta información que estamos tratando. Es decir, ¿hay o no espionaje a la oposición a través de un organismo del Estado como la DINI? Señor congresista Josué Gutiérrez, buenos días. Buenos días, doctor Raúl, buenos días al colega Octavio y a todo el panel. Gracias por atendernos. A ver, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que venimos viendo, especulando e informando? Sí, partiré primero que nunca se descarta la teoría de la conspiración, porque es una práctica natural de las mafias que actúan al margen de la ley. Y yo quiero recordar lo que ha ocurrido hace poco tiempo del gobierno del presidente García, donde nunca se responsabilizó, ni siquiera se pensó que la DINI estuvo detrás de todo un acto ilegal o que ponía en manifiesto el tema Business Track, ¿no? De tal manera que hay que reconocer que en el país, si bien hay una entidad oficial que es la DINI con todos sus niveles de mando y de coordinación a nivel del Ministerio Interior, Defensa y todo que ha relatado el congresista Salazar, ellos tienen pues una identidad, primero, de responsabilidad con el Estado, con todo lo que significa la garantía de la institucionalidad democrática, y que están abocados a dos temas fundamentales y otras conexas a la misma, que es la lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo como línea de acción primaria. Ahora, naturalmente, ahora se han deslizado hipótesis, pero en la misma redacción del medio que pone en manifiesto esta noticia, también se desliza la posibilidad de que no necesariamente probablemente sea el tema vinculado a la DINI, sino también a otras actividades o a otras mafias que actúan al margen de la ley. Congresista, ¿no? Buenos días. Hemos conversado hace unos minutos nada más con el director de Correo, la publicación que hace esta revelación, nos dice que más bien sus fuentes son directas de la DINI. Lo que se pide no es que, digamos, si le vamos a preguntar al gobierno si está espiando a la oposición, va a decir que no, pero lo que se está pidiendo en vista de las pruebas es una explicación, y esto no es nuevo, congresista. Le pasó hace no mucho al congresista, al señor Rospigliosi, el ministro del Interior. ¿Por qué está pasando esto? Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mire, en el tema Rospigliosi ha merecido una investigación sumarísima en el Parlamento, será convocado al ministro, se han dado las explicaciones, las aclaraciones, entender que cuando la DINI realiza cualquier tipo de actividad o los órganos de inteligencia están siempre en plena concordancia con el mandato constitucional, y para esto tienen que participar el Poder Judicial a través de los jueces y muchas veces el Ministerio Público, quien promueve todas estas investigaciones. Pero más allá de eso, es toda una especulación, y lo más correcto es justamente contrastar posiciones para que se puedan aclarar, pero hay que partir del hecho... Eso es lo que estamos pidiendo, una aclaración, congresista, ¿no? Pues sí, lo que se pide es una aclaración porque las pruebas ya las tenemos a la vista. Claro, nosotros lo que queremos es poner y zanjar una posición principista, que es la institucionalidad democrática por encima de cualquier otro cuestionamiento. Ahora, si hay cuestionamientos, especulaciones, debemos estar a la altura de las circunstancias para dar pie a esas aclaraciones. Pero ya no estamos pues en la década del 90, donde había un ciertamente politizado, menos en lo que ha sido el interés nuestro de fortalecer una institución seria, donde los que trabajan no responden a intereses políticos, los que trabajan responden a intereses de Estado. Congresista, ¿está usted en condiciones de decirnos que durante la administración del señor García sí se practicó un espionaje abierto político y que en esta ocasión, con esta administración, esta cosa no ocurre? No, lo que estoy precisando es que en el gobierno de García se puso en manifiesto
actos de chuponeo, seguimiento y todo lo demás por que eso, trajo pues, consigo bueno, información deben entrar, pero no imputable. Pero se comprende usted que es como, ¿no? es como yo le estoy preguntando cómo están actuando hoy día y me dice, no, el gobierno de García se portaron pésimo, señor. Ese es otro tema. El tema es si en este momento está usted en condiciones de decir que lo que dice el diario, la revista Correo, es falso. Lo que dice la revista Correo no duda, no admite dudas como usted parece tenerlas. Videos y documentos obtenidos por correo semanal revelan que existen aparatos dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la Policía que realizan espionaje y reglaje a políticos opositores y enemigos del gobierno. Eso es absolutamente falso. Vamos a asumir la defensa de la DINI y hay que hacerlo con contundencia, descartando cualquier acto vedado que atente contra la libertad del ejercicio político que tiene cualquier ciudadano peruano. Y ahí enmarcamos nuestra posición para hacer que lo que fue la vieja práctica hoy no lo es. Hoy día bueno, entonces usted dice que esta información es completamente falsa. No, la información revelada en el medio tiene sustento sobre la cual se desarrolla, pero la imputación que se hace a la institución creo que está más allá. Sí pasa esto, pero no lo hace la DINI. Efectivamente. Bueno, pero usted tiene un conocimiento excepcional, pues entonces sabe exactamente lo que hace la DINI y lo que no hace la DINI. Díganos quién hace estas cosas. El APRA seguramente. No. El lineamiento que tenemos como campo de acción para fortalecer las instituciones, en este caso el Ministerio del Interior, la DINI o cualquier otro órgano de inteligencia adscrita al nivel de responsabilidad de función, está más allá de cualquier actividad proselitista, electoral, de seguimiento, de persecución o espionaje, como quiera llamarse. Por eso que la teoría de la conspiración para desprestigiar al gobierno siempre estará latente también, así como hay hipótesis que se pueden deslizar en contra de las mismas. Nosotros señalamos que seguramente esto será parte o el inicio de una campaña mediática para desprestigiar a los órganos de inteligencia que están trabajando durante todo este tiempo de manera muy profesional y no vinculado a términos de orden político, de hacer seguimiento, espionaje, reglaje o cualquier otro tipo de delito que debemos condenar todos los demócratas, ¿no? ¿Y cómo es que usted sabe todo eso, congresista? Muchas gracias. ¿Por qué? Porque ese es el lineamiento de Estado, ese es el lineamiento de gobierno y no se puede salir. Y si hubiera alguna distorsión o algún acto aislado, hay que combatirlo y todo el peso de la ley, ¿no? Muy bien, muchas gracias, congresista. Los últimos términos, pareciera pues entonces que hay una seguridad por parte de los congresistas y de la administración actual de que no hay tal cosa. Entonces yo le haría una pregunta. No hay una intervención al señor congresista con relación. Entonces, ¿qué se ha hecho con todo este dinero que se ha incrementado el presupuesto? Pero luchar contra la corrupción. ¿Para qué? ¿Y qué casos nos puedan decir específicamente? ¿Qué casos nos puedan decir? No, yo creo que aquí hay un tema que es de la punta del iceberg y que seguramente en los próximos días el periodismo independiente va a seguir sacando este tipo de casos. Hay un asunto que efectivamente uno tiene que pensar dos veces, ¿no? Es decir, en realidad, usted mismo lo ha dicho, se necesita un Servicio Nacional de Inteligencia. Todo Estado lo tiene y es una necesidad de defensa y de preservación de un régimen, ¿no es cierto? De modo que tampoco es muy aconsejable pues empezar a derruir ahora a la DINI. Es decir, la DINI es peligrosísima y tiene... No. Por el contrario, hay que seguir fortaleciendo estos órganos que son importantes, pero no acercarlo al campo político y que sirvan los recursos del Estado para corretear a la oposición, para grabarle lo que están haciendo. Entonces ese es un tema delicado. Sobre todo cuando el gobierno no parece demostrar un mea culpa en el tema, ¿no? No aceptan nada. Todo está bien. El señor Gutiérrez lo hemos escuchado decir que cree en las pruebas, pero no cree en que haya sido la DINI. Entonces hay una organización paralela que está haciendo esto. Y además el ministro Cateriano ha por supuesto publicado un tuit diciendo, bueno, a mí también me chuponearon en este gobierno, pues a ver quién se benefició. Sí, pero ¿a él también cree que lo ha chuponeado la DINI? No entiendo su tuit, o sea...
Bueno, no pues es lo ese- mismo, ¿no? No es lo mismo. Es la típica, ¿no? Mal de muchos. Si este chuponea, tú también chuponeas. Así es, pero el Así que- Estado no puede- Y todos entramos al chuponeo. Y El entonces chuponeo está mal, ahí pero el ya se chuponeo del pierde. Estado es peor, La ¿no? situación es delicada, vamos a ver cómo evoluciona. Muy Muchas delicada, gracias. muy Muchas delicada. gracias, general, y vamos a ver cómo evolucionan las cosas. ¿Cómo evoluciona? Está Vamos a muy estar agitado el atentos. panorama político. de Total, verdad. total. Muchas gracias. Hay mucha actividad política, mucho movimiento. Muchas gracias. No, 9:57, hacemos una pausa.